Bueno, yo soy Ezequiel Soto y he estado trabajando en un programa de restablecimiento de valores, no tanto de situaciones de orden social, sino de valores dentro de las propias personas. ¿Qué entendemos nosotros por valores? Pues son las partes afectivas que te unen directamente con la comunidad en la que tú vives. Comenzaríamos por el núcleo familiar y ese es el primero que se revienta o se rompe. Es decir, estábamos hablando de la degeneración de los tejidos sociales y en donde empieza la ruptura exactamente del tejido social es en el seno familiar. Hay una especie como de bronca, como de pleito entre padre e hijo, entre madre e hija, por las situaciones que se están virtiendo. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta de que hay una serie de informaciones ajenas totalmente al núcleo familiar. Y estas informaciones pues, normalmente vienen a ser más fuertes que las propias que se tienen dentro de la familia. La razón, pues es muy sencilla, pues a quien no le gusta traer unos tenis de marca, un pantalón nuevo, una chamarra o comer lo que te anuncian en la televisión, ¿no? Y en tu casa cuando llegas, pues no hay todos ese tipo de situaciones. Y desgraciadamente, pues culpas al jefe de la familia. Mi papá tiene la culpa de que yo no tenga todo lo que... Y viene el rompimiento. A la madre la culpas pues, por tus fracasos emocionales o porque la madre es rígida y en un momento dado empieza a ser como el soldado que cuida la casa. La madre empieza a decirte tienes que llegar temprano, te tienes que bañar, te tienes que ir a trabajar, tienes que ir a la escuela. Llega el momento en que es tanta la saturación que la familia se convierte en una cadena, la familia se convierte en una cárcel, en lugar de ser un bastión de desarrollo donde el ser humano se puede armonizar, empieza a romper todo eso. Esto lo platico porque este es el origen del rompimiento del tejido social. En ese momento, bueno, pues se dispersa la familia. La mamá tiene que trabajar, el papá tiene que hacer otras cosas, y el hijo dice que tiene que ir a la escuela, y se resquebraja totalmente el núcleo familiar. Lo platico porque, bueno, la mayoría con las personas que nosotros hemos trabajado o estamos trabajando, vienen precisamente de familias disfuncionales. Y al venir de familias disfuncionales, automáticamente, pues, normalmente encuentran un núcleo en donde ellos se sienten partícipe de ese núcleo, porque el núcleo está conformado con puras personas que tienen problemas con sus familias, es decir, vienen de familias desadaptadas. Pudiéramos hablar un montón de cosas de la familia, ¿no? Y qué tipos de familias hay y cómo son las familias. Pero lo más importante en todo esto es que se van generando un tipo de percepciones emocionales por las carencias, porque no es por la opulencia, es por la carencia, es porque no tengo zapatos, porque no tengo pantalones, porque no tengo un coche, y empieza a generarse una serie de necesidades, pero fincadas en una falacia, en una mentira, porque cuando el ser humano entra a la verdadera realidad, deja de tener ese tipo de problemas. Pero cuando vive en la ensoñación, cuando vive en un mundo fantasioso, el mundo se vuelve de otra manera y se vuelve un caos. ¿Te refieres principalmente al consumo, a la sociedad de consumo? Todavía no llega el consumo en ese momento. Estoy hablando de la inconformidad social que el ser humano tiene por vivir en un núcleo donde no se satisfacen sus necesidades. Pudiéramos entrar directamente a que los instintos en los que está compuesto el ser humano no han sido satisfechos, ¿no? Ahí está el punto de quiebre. Como no han sido satisfechos, entonces entra un paliativo, ¿no? Entra alguien que lo venga a compensar. Y ahí pues sí se pueden llamar, si quieren, dependencias, o si pueden adicciones, o se puede llamar drogadicción, o lo que sea, ¿no? Ahí sí entra ya todo eso. Y entonces la persona se empieza a hacer adicta. Voy a poner ahorita una parte que está pasando en el núcleo social en este momento. Le hacen más caso al teléfono que a la familia. Le hacen más caso al teléfono que a una necesidad que tengan, hasta la de comer. ¿Sabes? Ya está la comida, sí, pero estoy hablando. Y entonces le dan más importancia al teléfono. Y no se diga ya todo el problema de estar en la cibernética completa con todo esto que acarrea, que realmente te atrae o te sustrae. Y esto es también un paliativo. Es un paliativo que sirve
precisamente para disimular el aburrimiento, la decepción, la serie de situaciones que en la propia sociedad se van dando. Y los seres humanos, en un momento lo que necesitamos es satisfacer nuestras necesidades, pero como en el orden material no podemos hacerlo, pues lo hacemos directamente pues, a través de eso, de la música, de la lectura, de esto. Hay señoras, yo no quiero hablar de las señoras, pero que se vuelven adictas a la limpieza, de tal manera que limpian, está brillosísimo todo lo que tienen que hacer, pero cuando terminan de limpiar, vuelven a limpiar. ¿Por qué? Pues porque ya se volvieron adictas a hacer eso. Hay otras que a través de sus conocimientos, poquitos o muchos que tengan del arte culinario, te quieren cultivar a través de eso. Ya te hice un molito, ya te hice unas enchiladas, ya te hice eso. Y eso es una forma de transportar su afecto o su cariño hacia el núcleo familiar. Pero si por alguna razón dentro de la familia hay un chaval o un hombre que no le gusten los chilaquiles o que no le guste el mole, pues viene a haber otra vez un choque que no es intencional, ¿eh? No, nunca va a ser intencional, es circunstancial, porque a lo mejor nada más para eso hay. Pero bueno, hablo de esto porque enseguida de esto viene lo que va a paliar precisamente todo ese tipo de dolores. El hombre se empieza a ser adicto, empieza a beber en grandes cantidades, o le empieza a entrar a los chochos, a los fármacos con desesperación, y cuando las cosas ya van avanzando y las adicciones ya han tomado una fuerza enorme, van cambiando exactamente de droga. Y entonces aparecen drogas ya más fuertes como el cristal, como la piedra, como todo este tipo de situaciones que ya rebasaron al alcohol y a la marihuana, ¿eh? Ya la rebasaron y ya se van a otro nivel. Y entonces ya están en otro, pero después eso no les satisface y entonces se van a la morfina, a la cocaína, que todavía es más fuerte. Y cada vez que el escalón se va dando por situaciones más fuertes, el hombre va perdiendo sus capacidades volitivas. Es decir, ha perdido su voluntad, porque su voluntad está manejada a través de estos agentes. Y ni siquiera manejada, está adormecida, ¿no? Llegó el momento que se desapareció y pierde totalmente contacto con la realidad. Sí. ¿Cómo trabaja el AA nivel, primero, con las personas? Y en segundo, a nivel organizacional, ya de manera amplia. Este es el punto importante. Como la persona que está afectada viene precisamente ávida de afecto, de cariño, de comprensión, de comunicación, de todo lo demás, el grupo, la primera función que hace es cobijarlo, no criticarlo. No le preguntan ni el nombre, ni de dónde viene, ni cómo se llama, ni cuál es su preparación, ni cuáles son sus antecedentes, ¿no? Por peores que sean estos antecedentes, o horribles que sean, eso no se les pregunta. Es más, no nos interesa ni quién es, nos interesa como ser humano. Entonces, en el momento en el que tú le transmites a un ser humano que él es el más importante en la reunión, porque este es el punto importante para que él pueda sentir la cobija de los demás compañeros. Y todos los que le dan la bienvenida le dicen qué bueno que estás con nosotros, tú sabes que aquí cada uno de nosotros se va a convertir en tu amigo, se va a convertir en un momento de apoyo, nosotros puedes contar incondicionalmente porque no tenemos otro interés de ti, nada, ni tu dinero, ni tu nombre, ni nada, ni quién eres, lo que queremos es ayudar. Sí, generan un ambiente de cordialidad y de convivencia. A morir. Se le atiende, se le da café, se sientan con él, hay un comité de recepción para después de la reunión que es comunitaria, se quedan 2 o 3 compañeros a platicar con él y están todo el tiempo no persuadiéndolo a decir que tú eres un enfermo, que tú estás alcohólico, que no, simplemente que sienta la calidez de lo que es un grupo. No todos los grupos, quiero mencionarlo, sí. No todos los grupos tienen esa calidad, porque esta calidad se da a través de la conciencia, a través de que cada vez que tú tengas más conocimiento de lo que es el ser humano, de lo que son sus emociones, de lo que son sus dolores, sus sufrimientos, sus angustias, tú vas conociendo más al ser humano y sabes lo que el ser humano va queriendo. Entonces,
tenemos que identificarlo plenamente. Por ejemplo, una mujer se combina perfectamente bien con otra mujer, porque a veces una mujer pues va en busca de una pareja y entonces lo que busca es estar con un hombre. No tanto que yo le pasemos el mensaje, sino en este proceso de soledad tan fuerte que vive, se desvía la situación. Y si por el otro lado el que está cachando, el que está recibiendo, no tiene la madurez suficiente, dice, pues la chava me está dando chance y yo me voy por ahí. Y se desvirtúan las cosas. Por eso, los guías espirituales, los guías que se les llama padrinos, tienen que tener unas características especiales que sí puedan guiar a las personas sin pensar en eso. Sin pensar en ello, porque también se da, ¿eh? En la parte económica también llega una persona que ha tenido éxito comercialmente hablando o materialmente hablando, y pues trae su lana, sus coches y sus camiones, pero es un drogadicto. Y entonces requiere confiar en una persona. Sí, y el padrino cuando ve a una persona con esas características dice, pues es el bueno, y se le pega. Pero no lleva precisamente la esencia de la que hablamos al principio. Bueno, el único requisito Para ser padrino. No, para que tú estés en el grupo, ahorita hablamos del padrino, Okay. Para que tú estés en el grupo, esta es regla sine qua non, es a fuerza que quieras estar, porque no podemos tener a nadie a fuerza, todo es que tú quieras ser. Y entonces, si tú no quieres participar, es como en el matrimonio. Si tú no quieres estar en el matrimonio, pues vete, ¿no? Te zafas, o me busco otra, o me divorcio, o vivo solo. Acá es exactamente igual. Si el requisito es que quieras entrar. Si se le pregunta, ¿de veras quieres estar aquí? ¿Quieres estar con nosotros? Yo te diría que no nos contestes ahorita. No contestes así porque a lo mejor te sientes lesionado por lo que dijimos. Espérate unas 2, 3, 4, 10 juntas, a lo mejor 100, y después decides si te quieres quedar o no. Pero ven, para que veas qué cosa es. Entonces, la parte subsecuente de esta bienvenida se va a dar precisamente con la parte afectiva. Que llegues y que lo saludes y que lo abraces y que le digas qué se te ofrece, aunque no se lo puedas dar, pero que sienta realmente la parte afectiva que nunca sintió. Y a veces el abrazo que das es más fuerte o más generoso que el que te dio tu propio padre, o el que te dio tu hermano, o el que te dio tu compadre. A veces la bienvenida es más cálida que la que te dan en tu casa, porque a veces cuando llegas en tu casa, pues a veces nomás el perro ladra. Pero, sí. O sea, es más sincera porque es gente que ha vivido. Ha vivido eso, y como ha vivido eso, fácilmente lo puede comunicar. Identifica y sabe. Y entonces pasa un fenómeno muy importante, que este es el fenómeno que sucede, que todavía no lo han podido determinar. Cuando hay una persona que sinceramente quiere dar, y del otro lado hay una persona que sinceramente quiere recibir, hay un puente de comunicación y hace clic. Y cuando hace clic, nace una fuerza, nace una potencia, que eso es lo que hay que buscar. ¿Cómo hacer que nazca esta potencia en una bienvenida, en un encuentro, en una situación? Pero si nos vamos nada más por la parte crítica, o si nos vamos nada más por la parte selectiva, que pues yo no me junto con los chaparros, yo no me junto con los pobres, pues ya, en ese momento se rompe todo. No, vamos a entrar a la etapa en la que todos somos iguales. Todo mundo es exactamente igual. Esto no tiene nada que ver con la democracia, ¿eh? No estamos hablando de la democracia, estamos hablando de la calidad humana. Es decir, de personas que han podido cultivar de cierta manera sus valores. El primero que yo hablaría del valor tan grande que los seres humanos tenemos que tener. El respeto que le debes a un ser humano en su forma de pensar, de sentir y de actuar. Pero sobre todo en sus acciones y en sus resultados. Lo tienes que respetar. Tú no eres nadie para criticar a nadie. Y este es un principio fundamental. Entonces, cuando tú comienzas a respetar a las personas en su verdadera magnitud, en su verdadera realización, el otro lo entiende y dice, oye, creo que están con personas que sí entienden lo que me está pasando. Nada más por el puro hecho de haberlo respetado. Ahora, la palabra respeto en un momento dado, si tú la levantas y abajo ves del respeto qué cosa es, bueno, el respeto realmente pudiera ser por lo que en un momento dado, ¿no?, el benemérito de las Américas dijo, el respeto al derecho ajeno
es la paz. Uh-huh. Y la verdad de las cosas que cuando tú respetas modo de pensar, de sentir y de actuar de las personas, entras en un proceso de paz, en un proceso de tranquilidad, ¿no? Ahí está. Pero esto lo digo porque una de las características es esa. La otra es el sentido de la unidad. Cuando una persona llega a un lugar como esos, empieza a sentir que no está solo, que tiene compañía, que tiene con quien compartir, que hay otro que está similar a él o que va a agarrarse su afín y va a caminar mucho tiempo ahí, porque eso es, siempre están diciendo, pues aunque vengas una vez no basta. Y mira, a lo mejor te pudieran servir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no sabes exactamente en el momento en el que una palabra, un abrazo, un gesto va a transformar totalmente tu personalidad. Y esto no está dado así en un renglón, sino que es un proceso de madurez. Es, hablando ahora ya un poquitito de la naturaleza, es como un árbol de aguacates. El árbol de aguacate que si tú cortas el fruto cuando está verde, no te lo puedes comer. Y lo más seguro es que se echa a perder. Pero tampoco lo puedes dejar que madure tanto que cuando lo cortes ya esté pachicha, tampoco te lo puedes comer. Lo tienes que utilizar exactamente en el tiempo que debe ser, pero tiene que estar en su proceso de madurez. Y aquí pasa exactamente con los seres humanos, en un proceso de madurez en los que llegan a su parte culminante. No quiero decir con esto que sean títulos universitarios o carreras o capitales, ¿no? o negocios, no. La madurez en un momento dado se va a dar precisamente por ese encuentro que va a tener el ser humano entre las circunstancias, ¿no? Entre él y las personas. Y en un momento dado vas a saber cuál es tu lugar. Y cuando se da, pues ya no te interesa tanto apantallar, uh-huh. Ya no te interesa tanto impresionar, sino eres realmente, yo podría decirlo así, a lo mejor lo que voy a decir no tiene nada que ver con esto, pero eres un fideo más en la sopa de fideo, ¿sí? No hay diferencias entre un fideo y otro. Todos hacen, en conjunto, todos hacen la sopa de fideo. Uh-huh. Y en un momento dado, pues en un momento dado se empiezan a sentir así. No, yo no quiero ser ni el cucharón ni la cacerola, ¿no? Yo quiero ser uno más de la comunidad. Uh-huh. Ese sería el punto importante. Entonces, para entrar a todo ese proceso, pues hay que seguir algunos lineamientos. Por eso yo te decía en un principio que la sociedad, en un momento dado en la que hemos estado trabajando, no tiene organización. Uh-huh. No existe ninguna organización, sino es la calidez y la calidad que tú le pongas a lo que estás haciendo en tu pequeño núcleo, en el único núcleo en donde tú tienes en un momento dado, pues a lo mejor cierta ascendencia, no sin hablar de organigrama, ascendencia en el sentido moral. Te decía yo, a través del servicio, entre mejor servidor seas, más te vas a ir encumbrando, ¿no? Más vas a ir te toman en cuenta los demás. Los demás te empiezan a tomar en cuenta. Sí, fíjate que ahorita se me viene a la mente, bueno, pues aquellos tiempos en los que se organizaron y comenzó la organización. Sucede que allá en el tiempo de los cavernícolas cazaban, por ejemplo, un animal grande. Y el animal grande pues les daba de comer para ese día, uh-huh. Pero sobraba carne. Uh-huh. Y entonces había uno listo que dijo, bueno, pues yo voy a guardar la carne en un lugar donde esté refrigerada. O sea, pues había hielo de montón. Y aquí la pongo. Y cuando a ustedes se les ofrezca carne, pues vengan conmigo, yo les doy un cachito. Ese hombre, por haber sido o haber estado organizando así, comenzó a convertirse en jefe. Porque ya luego le iban a decir, oye, dame 2 kilos. No, nomás te puedo dar uno porque hay más comunidad. Entonces, nomás te voy a dar uno aquí. Uh-huh. Para que nos pueda rendir, pues hasta que tengamos el próximo animal aquí. Y se volvió administrador eso. No quiero decir que esto tenga que ver con nosotros, no. Pero el servicio tiene esas características. Entre más calidad, entre más en serio tomes el servicio, entre más calidez exista, entre más profundidad llegue, entre más tú llegues a comunicarte con la comunidad, tú vas a comenzar a poder no ser el eje. Porque aquí van a hacer que todo se va a dar, para usar un medio
una palabra del medio actual, por decisiones colegiadas. Uh-huh. Es decir, toda la colectividad completa va a comunicarse. Aquí puede haber fallas, y las hay, pero las minorías son altamente escuchadas. ¿Por qué las minorías son altamente escuchadas? Porque normalmente, democráticamente, a las minorías ya no las escuchan, gana la mayoría y las minorías quedan eliminadas. La razón, pues que ganaron los que eran más. Uh-huh. Aunque pudiéramos poner aquí un ejemplo de que pudieran estar, por ejemplo, 10, voy a usar el término, 10 ignorantes tontos, uh-huh, y estuvieran 3 intelectuales listos. Uh-huh. Cuando se venga la votación, por los ignorantes tontos van a ganar porque son 10, uh-huh, y van a perder los que eran inteligentes porque son 3. Es decir, numéricamente, en ese sentido, a lo mejor la democracia falla. Pero en el caso de lo que yo te estoy platicando, una minoría debe de ser escuchada ampliamente por una conciencia. Es decir, con un alto contenido de lo que es la conciencia. ¿Qué es lo que quieres? O sea, el grupo viene a ser la conciencia colectiva. Exacto. Es una conciencia, porque entre más conocimiento va adquiriendo, entre más experiencia va teniendo, entre más práctica va teniendo, cada vez va siendo de mayor calidez, de mayor. Pero siempre vamos a tener a un nuevo, y siempre va a haber una persona que llegue a tratar de revolucionar. Y esto no se zafa del mosaico social. Va a haber el natoso, va a haber el revolucionario, va a haber el intelectual, va a haber el afectivo, va a haber el problemático, va a haber el beligerante, vamos a tener el infantiloide, el pueril, el de todos, vamos a tener de todo ahí. Pero ¿qué tiene eso que esté? Sino todos estamos en la misma cacerola y estamos en el proceso de madurez. Entonces, aquí no hay grandes diferencias. ¿Y qué te puede enseñar el que acaba de llegar? Pues a que no seas como él, pues para comenzar, eso ya te lo está enseñando, y eso no lo puedes adquirir en ninguna parte. ¿Y tú qué le puedes enseñar al que acaba de llegar? Pues tus equivocaciones, los ensayos y los errores que has tenido en tu vida, y que en un momento dado cómo has sido asertivo o cómo los has podido trascender para poderlos transmitir. Y esto es lo que se va dando, de tal manera que pues pudiéramos decir la pedagogía, pudiéramos decir la forma de enseñanza que se va dando ahí, se da a través del ejemplo. Todo el tiempo es a través del ejemplo. Es decir, la gente no sigue al que es bronco, al que es payaso, al que es prepotente. La gente no jala con ello. ¿Por qué? Porque no les gusta que seas así. ¿Cómo es que se armoniza? Pues aquel que tiene la facilidad de escuchar, que puede digerir, que puede concretar, o que puede ayudar, o que puede comunicar. Y entonces es otro tipo de sistema. El servicio viene a ser calidad en el ser humano. Calidad en el ser humano. Uh-huh. No cantidad, calidad. Uh-huh. Y bueno, aquí si pudiéramos hablar un poquitito, por ejemplo, en el aspecto de los campesinos. Yo creo que si alguien en verdad tiene calidad humana son las gentes del campo. ¿Por qué razón? Precisamente por estar en comunión con el campo. El campo, si tú ves en un momento dado, y esto lo aprendemos ya en el programa, y quieres entrar en un momento de meditación y no encuentras con qué hacerlo, yo siempre les pongo el ejemplo del árbol. Vean un árbol, pero váyanse con esa intención de ver el árbol. Para hacer el primer contacto con el árbol, pues tienes que estar en la frecuencia del aquí y el ahora, que estás, ¿en dónde estás? Pues estás sentado ahí enfrente de un árbol, parado, lo que quieras, y ahí está el árbol. Pero si tú lo empiezas a observar, y tú empiezas a ver qué es el árbol, primero el árbol te empieza a enseñar que el árbol es autosuficiente, que no necesita en un momento dado que tú le des, sino que él obtiene, y a través de sus raíces va buscando, ¿no? Se va enterrando en la tierra y va absorbiendo el agua que requiere, los minerales que requiere para poder estar fuerte. Y no necesita otra cosa. Y lo ves que crece, crece, crece. Claro que si es un árbol frutal, dices, oye, y además nos da fruto. Pero además el árbol transforma la atmósfera, porque hay un intercambio, ¿no? de la atmósfera.
Aparte de eso, pues te da sombra, pero aparte de todo eso, es un ecosistema en el cual se desenvuelven una cantidad enorme de hormiguitas y animalitos y todo esto lo que estábamos viendo, ¿no? Que empiezas a ver. Y tú empiezas entonces a observar. Y ese árbol cuando llueve no se mueve, cuando tiembla no se cae, cuando hace aire no se sale, no se tapa y siempre está ahí y siempre está verde para que esté. Tú te recrees con eso. Entonces, este tipo de situaciones que tú vas aprendiendo y que vas detectando, dices, bueno, en comparación un árbol con un ser humano, ¿qué tendrá? En la medida en la que tú comienzas a imitar ciertas situaciones, por ejemplo, el estoicismo, que no te muevas aunque esté la bronca grande, ¿no? Ujú. Que sepas exactamente cómo tienes que estar, comienzas a sentir la fuerza y la fortaleza que el propio ambiente, que el medio ambiente te va dando. Y entonces dices, ah, chido, sí valió la pena estar en un grupo como este. Ujú. ¿Por qué? Pues porque comienzas a sentir todo No eso. solamente dejó de tomar, sino que también fortaleció. No, es la parte fundamental. Para que tú puedas combatir una adicción es necesario que crees otra, que crees una casi equivalente a esa, que te permita que nunca más vuelvas a hacer esto. Y esto se llama conciencia, Conciencia. una conciencia. Entonces la conciencia colectiva y la conciencia que se va formando a través de procesos. Exacto. A través de la práctica, a través de ti mismo. Una palabra que se utiliza mucho ahí es la perseverancia. Entre más perseveres, más vas alcanzando situaciones. Y yo tengo muchos años, pero diario que estudio, diario que me meto a la literatura, a los conceptos, diario aprendo algo. Si yo hubiera bueno, si esto tuviera clasificación, a lo mejor ya tendría maestría y doctorado y todo lo demás. Pero no tiene. No hay nadie, porque te digo, no tiene organización. Como no hay nadie, no te pueden poner palomita. Oye, tú ya tienes 10, pues no, tú tienes 5, pues no. Tú ya eres Esto nivel 2. sí, si no es algo personal. Y entonces cada vez te va gustando más. Hoy hemos trabajado a través del internet y pues le hablamos a la pantalla. Porque no hay público, porque no hay personas, porque no hay ojitos, porque no hay orejas, porque no hay cafecito, porque no hay la calidez. Pero cuando ya lo aprendiste y lo puedes transmitir, ya lo puedes transmitir a través de la pantalla, aunque no haya nadie. Y entonces hablas como yo ahorita estamos platicando, ahorita estás tú, ¿no? Y yo puedo platicar, pero hay veces que tú no estás y yo todos los días transmito 2 horas y hablo, ¿quién sabe qué rato hablo? Pero ahí estoy hablando. ¿Por qué? Porque ya se penetró, ya está dentro de mí eso. Sí. Y ya entonces ya sale desde el fondo todas estas situaciones. Muy bien. Ahora, brevemente, la organización del AA a nivel nacional, a nivel local, a nivel cómo se organiza. Fíjate que comenzó esto de una forma muy sencilla. Decía yo que esto comienza con dos personas. Una que necesita transmitir y otra que necesita recibir. Normalmente es una que ya se recuperó o que ya no bebe o que ya no consume. Y del otro lado está uno que sí bebe y que sí consume. Entonces es un poco difícil la frecuencia entre uno que esté borracho o que sea adicto y uno que no lo esté. El primer paso es no consumas. Ese es el primer punto, ya no consumas. ¿Para qué? Pues para que nos podamos comunicar. Porque qué caso tiene que yo te diga todo lo que te estoy diciendo si mañana vas a volver a llegar igual. No, de aquí a mañana no consumo. De aquí a mañana, son 24 horas, yo creo que sí te las aguanto. Y mañana nos volvemos a ver y vamos a volver a platicar. Y al día siguiente viene la receta nuevamente, ¿no? Me explico. Y ese es el punto exacto. Ese es el servicio que tú estás dando, mismo que se va a multiplicar. Servicio que se va a multiplicar. Entonces cuando comenzó AA, pues comenzaron los dos. Pero le dijeron, el otro dejó de beber. Y entonces estaban dos que ya no bebían. Y dos que ya no consumían. Ya estaban, ¿y ahora qué hacemos, cabrón? ¿Ya nos vamos a volver santos o qué? Sí. No, se pusieron de acuerdo. Vamos a buscar a otro. Vamos a buscar un cabrón que espero que sea bronco de alrededor. Sí. Y se juntaron los dos y fueron a buscar a otro a un hospital. Ahí estaba todo hospitalizado. Oye, venimos a decirte que nosotros ya dejamos de beber. No, hijos de la chica, sáquense de aquí, que los corren y la chica. Que los mandan. Al día siguiente volvieron, ¿no? Una semana, todas las días estuvieron con la que, hasta que el fin de semana lo convencieron.
Y entonces el que se convenció le dijo a su mujer, oye, ¿me traes ropa? Porque me voy a ir con estos hombres a trabajar. Y ya eran tres. Y ya los tres no tomaban. Y entonces tenían que ser juntas. Y tenían que hablar de algo para poderse sostener sin beber. Lo primero que a lo que recurrieron, claro, ahora ya no se utiliza eso, a la parte bíblica. Por ejemplo, al sermón de la montaña. Sí. ¿No? Hablaron, Mateo habló. Bienaventurados los hombres que han sufrido, porque de ellos será el reino de los cielos, cabezón. Y son bienaventurados, porque los que dejaron de beber empezaron a entender que salían del infierno, no iban al cielo, nada más salían del infierno, pero ya estaban en la tierra, cabezón. Había oportunidad de ya había otra situación. Y entonces ya eran tres en el servicio, luego ya eran cuatro. Luego se pues oye, ¿dónde? En la casa de fulano, pues ya estorbamos, ¿no? La pobre señora tiene que hacer el café y la limpieza y los pinches baños. No vamos a alquilar nuestro local. Y comenzó entonces a surgir que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Lo que te gastabas en el petróleo, en el alcohol, en las drogas, se va a dar. No, pues dale un poco en pequeñita. No lo que te gastabas, lo poquito que puedas dar. La décima. Sí, la séptima. La séptima. Y entonces, pues agarraba la moneda más chiquita y esa es la que le echaba. Y comenzó a hablarse entonces, aparte, cabrón, de que eras alcohólico, que eras, ahora eres hasta avaro. De ser desprendido de lo que tienes, ¿no? Dale a los que te ayudan, a los que la necesitan, porque todo el dinero que se vaya ocupando, recursos que se tengan, ¿para quién va a ser? Entonces tú montas el grupo, pones las sillas, pones el escritorio, pones la silla, ¿y quién se va a ir a sentar ahí? Pues un nuevo, uno que lo necesite, que diga, cuando necesitas algo, ahí está bien. Aquí no te vamos a cobrar nada. No se cobra nada por la inscripción. Ya te decía yo que el único requisito que se necesita para que tú pertenezcas a la agrupación es que quieras dejar de beber, que te quieras dejar de consumir. Es todo lo que se necesita. Y eso entra. Este es el tipo de organización con el que se comenzó. Pero... ¿Cómo se llamaban los doctores? Bob era el doctor Bob. Y Bill W., que era pues un corredor de bolsa. El doctor Bob era un muy buen doctor, ¿no? Era proctólogo, era su especialidad. Pero había sido un hombre que llegó ya a dejar de beber cuando tenía 50 años. Así que además duró en el programa 15 años, porque a los 65 se murió. Entonces, pero en los 15 años que estuvo trabajando, pudo transmitir este mensaje que ahora estoy platicando yo a 5,000 personas. ¿Qué te quiere decir esto? Que casi por día trabajaba 2 o 3 personas diarias ese hombre. Y lo iban a ver, y yo creo que había hasta cola para que lo vieran. Y entonces lo pudo hacer. Claro, como todos los alcohólicos se tienen que morir, y como todos los seres humanos tienen que morir, y no murió así en la opulencia. Pero cuando murió, fíjate que este es otro punto importantísimo también en el servicio. Antes de morir ya le habían detectado cáncer en el estómago y un montón de cosas, y faltaba como un año para que se muriera. Y entonces llegó la comitiva de los 5,000 agradecidos a decirle, oye, doctor Bob, ¿sabes qué? Que venimos para que tú nos digas qué tenemos que hacer. Llevarme un mausoleo completo de lo que iba a ser su sepultura. Ya sabes, un monumento así, con todos los rangos. Y dijo, oye, no, a mí no me den estas cosas, cabrón. A mí entiérrame como cualquier hijo de vecino. Que en mi lápida no exista nada de que yo fui cofundador ni nada, que no haya nada, nada más que exista mi nombre, Dr. Bob. Y así está. En Akron así está su sepultura. Con él estás él y su esposa. Y no hay nada, ni un solo reconocimiento. ¿Esto de qué te habla? De que un hombre que ha podido transmitir un mensaje de este tamaño, que ahora ya estamos hablando de millones, a lo mejor de 3, 4 millones de gentes en el mundo, y que hicieron la World Service Inc., que es una organización tremenda, no organización, más bien es un tipo de comité. Sí, es un comité. Sí. Los comités normalmente tienen la función de que están integrados por los propios componentes. Interesados. Pero para que tú estés dentro de ese comité es necesario que hayas pasado una serie de escalones para que puedas llegar hasta ahí. O sea, no es currículum, es proceso.
Es un proceso que tú tienes que ir llevando para que llegues hasta las oficinas de servicios generales. Ya cuando se llega allí, pues ya no es lo máximo, pues ya no puedes, ¿para dónde te vas? Ya no hay para dónde irse. Y se van yendo hacia allá. Entonces comienza esto desde el momento en que el grupo se organiza. Tú me decías, ¿cómo se organiza? Bueno, pues en el grupo, normalmente al que no quieren, ¿eh? No te estoy diciendo que al bueno, al que no quiere, lo echan para afuera. ¿Y cuál es el que bueno? Pues le llaman RSG, responsable de los servicios generales. Y le dan una responsabilidad, al más cabrón, le dan la responsabilidad. Sabes que tú eres responsable del grupo ante la intergrupal. Y lo mandan allá. Y ahí hay unas reuniones de puros Lorenzos, así de puros bravos, en donde empieza a darse el servicio y se empieza a pulir. Yo les digo que pasa algo así como cuando metes muchas piedras picudas en un costal, y todas están picudas, y entonces cada junta comienzan a golpearse una con otra, ¿no? De tal manera que se hacen romitas como las piedras de río. Y ya cuando están romitas las sacas y hasta brillan, cabrón, y las pones así. Y ese, pues es un servidor. O sea, ha cambiado su... Se pulió. Se pulió. Pero se pulió a base de Práctica, del de la esfuerzo, práctica, y es como se va haciendo. de bajar. Oye, ¿gana dinero por eso? Ni un clavo. ¿Y qué lo motiva a estar ahí? Pues que él quiere ser jefe. Entonces el ego comienza a salir ahí. Ah, no, sí puede. Ah, pues órale, atórele, porque ahí enfrente hay otro igualito que usted, peor, cabrón. Yo pues siempre les digo, los que están bien lucos les gusta hacer eso. ¿eh? Yo era de los... Cuando yo comencé a estar en AA, yo quería estar en eso. Y llegué hasta arriba, a estar en la gerencia. Pero cuando ya estás en la gerencia, ¿y ahora qué? No cumplía la expectativa con mis intenciones. Yo me quería sentir bien, pero cada vez me sentía peor. Pues imagínate estar peleando en eso y todo el tiempo peleé contra otro loco. Imagínate a Beto. Sí, güey. Sí, pues así, pues, ¿cómo voy a estar yo en eso? Hasta que tomas decisiones en, no, yo me voy a mi grupo. Ya la otra parte organizacional grandototota que hay, yo me voy mejor para acá, porque acá están muy bravos, y aquí pues yo quiero tranquilidad, ¿sabes? Sí. Y comencé a estar en el grupo, igual, otra vez a servir café, a ser el secretario. ¿Cuántos grupos has hecho? Yo creo que unos 20, como unos 20 grupos. ¿Y en cuál viste que haya buenos resultados? ¿Y a qué se debe? En todos. Sí. Yo me salí de los grupos porque empecé a tener problemas con los grupos. Pero yo, no en los grupos conmigo. ¿Sabes qué? Que ahí se da muchísimo los viejos sangrantes y los viejos estadistas. ¿Cuáles son? Los viejos sangrantes son los que más están ching. Esos son los viejos sangrantes. Y los viejos estadistas siempre están diciendo cómo hacer las cosas mejor. Yo tuve que pasar por ese proceso, no primero porque estuviera fregando, ¿no? Sino porque todo lo que hacía les molestaba a los demás. Entonces, como yo siempre he sido un hombre de mucha iniciativa y de muchas cosas, y hacer para acá y para allá, y que pintaba y que quitaba, hasta que un día moví una maceta. En el grupo moví ¿sabes qué es mover una maceta? Sí. Porque donde estaba no le daba el sol y la macetita no crecía bonita. Sí. Entonces, le cambié la maceta, le cambié la tierrita, la puse en el sol, cabrón. Puta, no hubiera hecho eso, cabrón. Llegaron y hicieron junta. ¿Y quién te dio permiso a ti, Ezequiel, de cambiar la maceta? Pues nadie, pues yo vi que la maceta se estaba secando. No, aquí para que tú muevas un papel, ¿sí? Hay que tener la conciencia del grupo, que todos opinemos, y si estamos de acuerdo, se mueve la maceta. Y si no, no se mueve la maceta. Eso te habla precisamente de la rigidez en un momento dado, que la moral, que el afecto, que el cariño, que la emoción toman. Todos se quieren sentir partícipes de las decisiones. Y eso es muy importante, porque aquí de ahí se deriva precisamente la responsabilidad. Cuando tú quieres participar en algo, automáticamente tienes una responsabilidad. Cuando no quieres participar, eres un irresponsable. Entonces funciona totalmente al revés, pues, funciona con ese tipo de características. Ya para redondear la parte final del servicio.
lo que haga la mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Es decir, si vas a dar algo, que sea anónimo. Que nadie sepa lo que tú estás dando. Esto es fundamental ahí. Y entonces hay gente muy dadivosa, gente muy buena, gente que aporta. Y eso es maravilloso. ¿Y qué no dice? No, a nadie se lo dice. Tú me preguntabas ahorita cuántos grupos he hecho. Yo nunca digo que he hecho grupos, nunca jamás. Ahora que me lo estás preguntando. Preguntando, sí, por la experiencia. Sí, pues. pero no, yo no digo eso. Hoy que yo hice, o cuál te parece mejor, tampoco. Tampoco, porque todos los grupos tienen algo. Todos han tenido diferentes características. Con unos hice retiro, con otros hice juntas de estudio, con otros hicimos servicio, con otros fuimos a los reclusorios, fuimos a los hospitales, estuvimos en diferentes partes. Es decir, los grupos hacen muchas cosas. Cada grupo toma su propio servicio, el que cree que es el mejor. Y ese es el que va haciendo. Pero él lo tomó por su responsabilidad. Nadie le dice, oye, tienes que ir al reclusorio y aguantar a la serie de locos que están allá. No, van y pasan el mensaje y de verdad se vuelven verdaderos apóstoles, podríamos decir, de la transmisión del mensaje, ¿no? Ahora, ¿qué mensaje le dirías a la gente de la organización sobre las buenas experiencias, bueno, brevemente, del AA, que sería importante para trabajar el tejido social y que podamos transferir esta experiencia a otras organizaciones? Fíjate que la mayoría de las personas trazan el objetivo, pero a veces trazan unos objetivos demasiado altos o inalcanzables, ¿no? Porque pues son conceptos a lo mejor muy elevados. En este sentido, yo creo que los objetivos en un momento dado deben de ser precisos, concisos y muy chiquititos para que los puedas alcanzar. El primer objetivo que yo propondría a la gente es que se canalizara directamente a lo que se quiere hacer. Por ejemplo, si estamos en una comunidad de campesinos, pues se puede hablar de capacitación y se puede hablar de aprendizajes, pero lo más importante es que el campesino quiera estar en esa organización. Este sería el objetivo. Que nos convenzamos de lo que tenemos que hacer en donde estamos haciéndolo. Ahí sería el punto importante. En donde tenemos que estar, ahí tenemos que trabajar. Sería la parte importante. Ahora la otra, todo el tiempo estar abiertos a las posibilidades. ¿Por qué es estar abierto a las posibilidades? Quien quiera que llegue, que tenga las puertas abiertas, quien quiera que llegue, sin ningún requisito, nada más el deseo de que esté allí con nosotros y empiece a hacerse la comunidad grande. El tercero, que sienta la calidez del grupo. ¿Para qué? Pues para que vaya creciendo la comunidad. A lo mejor un tamal, un café, un té, una agüita de horchata, cosas tan maravillosas. Ahora unas de pepino que hacen riquísimas. Bueno, pues una cosita de esas que sientas tú que hay la recepción. Otra, que sepan que tenemos muchas cosas que hacer porque la naturaleza como tal nos da muchas cosas. Y a veces no entendemos que nosotros dependemos directamente de la naturaleza. En el plan que estés, somos unos dependientes directamente de la naturaleza. De ahí el queso, la leche, los frijolitos, las tortillas, el pan, y que si le vamos haciendo un análisis a cada una de estas cosas, te vas a dar cuenta que el origen que tenemos nosotros para ser unos seres humanos como estamos ahorita es la naturaleza. Es el agua, son los minerales, son los alimentos, son una infinidad de cosas. Que no es cierto que somos tan fregones, ¿no? Empezar a trabajar todo eso para que la comunidad vaya creciendo. Pero deben ser cosas muy sencillitas, palabras a lo mejor, pero muy sencillitas, ¿no? Que permitan trabajar. Yo ponía el servicio, pero se le puede poner muchas formas. Pero la verdad es que entre más sirvas, tú también más te sirves a ti mismo. Y entre más te sirvas a ti mismo, más sirves a los demás. Muy bien, pues te agradezco mucho esta plática. No, al contrario. Vamos.